Hola amigos del mundo de las cadenas de bloques y de las criptomonedas. Bienvenidos a Academia Blockchain y amigos del Internet Libre, sobre todo hoy, porque les tengo un invitado muy especial. Él es Luis Ruiz, él es un conocedor de un tema crucial que es el tema de las mesh networks. Bienvenido Luis. Hola, encantado Alejandro. Y bueno, vamos directo al tema. Yo le contacté a Luis porque él tiene experiencia en Mesh Networks, que me parece una tecnología liberadora que no mucha gente conoce. Y, y bueno, estuvo relacionado con algunos proyectos de Mesh que algunos ya han estado en este canal. Y bueno, comencemos por ahí. Luis, ¿qué es una Mesh Network? A ver, una red mesh, si lo concebimos desde una idea puramente, yo lo diría de la siguiente manera. Es una red en la que cualquier nodo, digo absolutamente cualquier nodo, tiene que ser a la vez enrutador y debe ser cliente. Eh, Actualmente estamos, digámoslo así, acostumbrados a redes de topología en estrella, ¿no? Eh, una topología de estrella típica, que es la que estamos acostumbrados en nuestro día a día, es el enrutador que tenemos en nuestra casa, en nuestra oficina, y donde todos los ordenadores que tenemos en nuestra casa, en nuestra oficina, teléfonos móviles, se conectan. Esa es una topología de tipo estrella. Internet, en este caso, es una topología de estrella también. Por lo tanto, es enrutador, luego se conecta a otro enrutador, que enruta a otros enrutadores y a otro enrutador mayor y demás. ¿Vale? Entonces, una red mesh en este sentido es la que cualquier nodo puede enrutar paquetes de otros clientes y a la vez puede ser cliente para otros enrutadores. Ok. Entonces ahí plantea un contraste con la forma en la que funciona el Internet ahora. Claro, Ya. claro, Tú le llamas una forma de estrella a la forma en la que el Internet funciona ahora. Y una red mesh en contraste tiene nodos que pueden enrutar y al mismo tiempo ser clientes. ¿Qué significa enrutar y correcto. ser clientes? Pues mira, me refiero a ser cliente es, por ejemplo, cuando tú requieres de la red para realizar una acción, ¿no? Como por ejemplo, vamos a hacer el supuesto que tú quieres enviar un mensaje, tú eres cliente de una red. En este caso, en una red mesh, tú serías cliente de otros nodos que a la vez harían de enrutadores de tu solicitud de información, ¿no? Pues ya sea a la hora de enviar un mensaje o de recibir un mensaje. Ujú. ¿Vale? El ser enrutador simplemente, o un nodo que sea un enrutador, a lo que me refiero es que un nodo puede tener una tabla de enrutamiento que, dicho de una manera más sencilla, quizás es como una especie de registro, de hoja, en la que el enrutador apunta dónde encontrar tal recurso, ¿no? Por decirlo así, si yo quiero este recurso, voy a llamar a fulanito porque la última vez lo conseguí a través de él. ¿Vale? Es un poco como estas aplicaciones de pues, gira a la izquierda, o sea, de navegación, ¿vale? Como Google Maps, que te dice, pues, marcas un punto y Ujú. te dice, en la siguiente calle gira a la izquierda, y no sé qué, no sé cuánto. ¿Verdad? Bueno, pues al final Ujú. una, un registro en la tabla viene a ser eso. Ok. ¿Vale? Ujú. Mejor o peor descrito, pero acaba siendo eso. Y al final un enrutador tiene una serie de registros, ¿vale? Que de lo que tratan es de hacer, entre comillas, eficiente la comunicación para otros y para el mismo. Ok, ya, entonces el día de hoy tenemos un sistema, una arquitectura del Internet que depende de un enrutador central, corrígeme si me equivoco. Sí, 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 correcto, correcto. Ujú. Y ese enrutador central sabe dónde se encuentran los contenidos, dónde se encuentran las plataformas, pero al mismo tiempo es un punto de centralización. Claro. Entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas que tú le ves a la Mesh Network y cómo funciona una Mesh Network sin sin ese punto de centralización? Vale. Mm.
como bien has dicho, evitar puntos de falla es importante. Días antes hemos tenido algunas caídas de Facebook, de WhatsApp, y hace tiempo hemos repetido en otras plataformas y demás, ¿no? Algunas veces por unos motivos, otras veces por otros, ¿no? En este caso, al parecer, lo del tema de Facebook, según había entendido, era, pues eso, por decirlo así, una tabla DNS. o sea, DNS, correcto. Que bueno, que al fin y al cabo eso es un punto de falla también, ¿vale? Si tú tienes una red de DNS distribuidos, como podrías albergar dentro de una red mesh, al final la haces resistente a censura en ese sentido. Pero en cuanto bajamos un poco a la capa más sencilla de la comunicación, para describir una red mesh, y lo tenemos que imaginar como tal, ¿vale? En contraposición a las redes de estrella que hemos descrito antes, vamos a imaginarnos una red en malla, ¿no? Que es simplemente una malla, y en cada cruce de líneas, en cada vértice, representaría un nodo, en este caso, con lo cual un nodo va a estar conectado a todos sus iguales alrededor, y cada uno de sus iguales alrededor va a estar conectado al ese anterior, pero también a todos sus iguales alrededor. Entonces, de esta manera, por cada nodo añadido, bien es cierto que, a ver, tenemos ciertos problemas de escalabilidad, ¿vale? Que con mayor o menor trabajo pueden ser resueltos, dependiendo del protocolo que utilicemos, pero al final de lo que trata de abordar una red mesh es precisamente la autoconfiguración. Desde que tú enciendes un nodo que sea capaz de autoconfigurarse, una capacidad de ser reparada, autorreparación, ¿vale? También es importante, ya que tú puedes tener una conectividad múltiple a nodos a tu alrededor, y a lo mejor una ruta la tenías precisamente por un único nodo, pero en ese momento la capacidad de autorreparación debe permitir al cliente, ¿vale?, acceder a la información que antes percibía por este canal por otra vía, ¿vale? Ajá. Eso es importante. Ya sea dando más vuelta o menos vuelta. Como yo siempre digo, a ver, una red mesh, si lo miras desde el punto de vista de la eficiencia, no es eficiente, ¿vale? Si no es eficiente en cuanto a que no vamos a obtener unas velocidades como para estar jugando en línea y que la familia esté viendo 3 películas a la vez, ¿vale? Pero sí que nos va a dar una comunicación más o menos fluida. Actualmente hay algunos dispositivos que te permiten conexiones más o menos decentes de 1 megabyte por segundo, lo cual está bien. Pero una tecnología que, o sea, yo la veo como en un momento muy temprano de su recorrido, ¿no? Y sobre todo, una mesh network, perdón, debe de aportar resiliencia. Debe ser resistente a censura. Debe evitar, por ejemplo, que si cae la mitad de la red, la otra mitad, que aún sigue con conectividad, pueda desempeñar su trabajo de forma correcta. En cierta manera, una red mesh, mucha gente podrá ver o podrá hacer comparativas con las blockchain, con Bitcoin, con otras criptomonedas, en la forma en la que los nodos trabajan, ¿vale? Claro. En cómo comparten su información. Cada nodo tiene conexiones múltiples a otros nodos. Siempre hay se comparte cierta información muy interesante para el resto de la red, ¿vale? Así como transacciones y demás. Bueno, pues en este caso, una red mesh podríamos verlo como que trata de emular precisamente eso. Ajá, pero La así con internet. resistencia. Ajá. Claro, lo hace con internet, y bueno, una red mesh como tal, lo único que trata de resolver es el problema a bajo nivel de conectividad.
estamos hablando de un protocolo de enrutamiento y además la capa física, ¿no? En este caso, estamos conectándonos mediante ondas electromagnéticas, Ujú. ¿vale? Lo cual es muy interesante a la hora de desarrollar una red mesh sobre redes, o sea, sobre ondas electromagnéticas, Ujú. precisamente porque tiene una capacidad, digamos, omnidireccional, con algunas antenas, ¿no? Claro. En la cual, pues, exacto, tiene esa capacidad en la cual, pues, bueno, le puedes poner una antena direccional, pero claro, sería un poco de chiste, ¿no? Querer tener una red mesh con una antena parabólica. No Ujú. tendría sentido el foco. Entonces, lo ideal, pues, como te digo, pues sería tener una red compuesta por nodos con antenas omnidireccionales a través de ondas electromagnéticas que... Ajá. Logran algo muy importante. De lo que tengo entendido, para algunos de ustedes tal vez es algo técnico, pero los nodos comparten internet. Eh, con lo que tenemos ahora, te llega el internet de el contratista que hayas, que llegue a tu casa. Te lo llega y tú eres el final de esa conexión. En una red mesh network, tú compartes el internet. Tú, a la vez que usas el internet, también de alguna manera lo compartes. Corrígeme si me equivoco. Correcto. No, Ujú. no, 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 está bien descrito. El hecho es que, Ujú. claro, tú en ese momento puedes tener internet o puedes no tener internet. Si tienes internet lo compartes, pues Ujú. estaría muy bien para el resto de participantes de la red. Y si no es el caso, pues bueno, te puedes aprovechar en ese sentido de que puedes estar en una ciudad o en una zona con poca cobertura, ¿vale? O que a lo mejor la compañía operadora no haya querido poner una antena porque no le sale rentable. Entonces, para ese último tramo, el hecho de tener una comunicación, un medio de comunicación propio, como sería un nodo, sería muy interesante en este caso. Ujú. Eh, tú puedes acceder a Internet de la misma manera que lo harías habitualmente. La idea un poco es esa, precisamente, que puedas acceder a Internet y puedas utilizar tus mismas aplicaciones que utilizas, por ejemplo, en tu ordenador o en el teléfono, o prácticamente todas, Ujú. dependiendo del ancho de banda, aún sin tú tener de forma directa Internet. O sea, que Ajá. puedas utilizar la MES para tener salida. Claro, y servir de enviar mensajes o cosas más sencillas. De Claro, nuevo, como dijiste, tal vez no jugar un juego que requiera alto video y una claro, conexión muy grande, pero se puede mantener una conexión de datos suficiente como para enviar, recibir criptomonedas claro. y Ujú. mensajes, que es algo que es muy Bueno, importante para la economía y la sociedad. de hecho, bueno, como bien sabes, anteriormente estuve trabajando como CTO en Lochamés. Ujú. Hicimos algún experimento eh, sincronizando, por ejemplo, la testnet de Bitcoin mediante uno, dos, tres, varios nodos. Hombre, tarda, pero se consigue. Sí. No te digo que a lo mejor sea para sincronizar toda la blockchain, Ujú. pero sí o sea, sí que te permite, digamos así, mantenerla, ¿vale? Ok, excelente. Yo, la verdad, me salté el presentarles a Luis, que es el Chief Technology Officer, CTO de Locha Mesh. Entonces es una persona que conoce a fondo el tema. Eh, bueno, yo justo te iba a preguntar, ¿cómo te acercaste a esa tecnología? ¿Cuál fue tu experiencia con las Mesh, tu impresión con las Mesh Networks? Y cómo te acercaste también, ¿cuál es tu impresión de la conexión de esa tecnología con la blockchain? Si tiene A alguna ver, relación. Ujú. hombre, al final sí que tiene relación y te comento. Yo empecé hace muchos años acercándome a la tecnología, te estoy hablando ya por el año 84, eh, y en aquellos años pues una computadora te servía o para trabajar o para programar. Los juegos eran muy testimoniales en aquella época, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que tenía 8 años, la verdad que o jugaba o programaba. Ujú. Y bueno, pues fui el típico niño raro, ¿no?
por decirlo así, que prefería pasarse la tarde o la noche con el ordenador a salir con los amigos, por ejemplo. Pero bueno, pasaron los años, evidentemente estuve trabajando en el sector de desarrollo, al final todo lo relacionado con... yo creo que he pasado por todos los ámbitos de la informática, creo, posibles. Ujú, Y, y bueno, pues hubo un momento en el año 2011 que, pues por casualidad, encontré Bitcoin. ujú, Y si te digo la verdad, al principio me sonaba todo a chino. ujú, Y como habíamos venido pasando de estafa en estafa, la verdad que con cierta cautela, ¿no? Sobre todo cuando se habla de tema de algo económico, con cierta cautela me fui acercando. Lo bueno que en este caso sí que era algo que, al estar relacionado con algo del ámbito de la tecnología, sí que me fue, en cierta manera, fácil entenderlo, ¿no? Entonces dije, esto es lo ideal para mí. Este es mi dinero. ujú, Un dinero verificable, un dinero duro, un dinero que no me lo pueden quitar de forma arbitraria. ujú. Y como siempre fui un poco rebelde en ese sentido, pues la verdad que ahí cuadramos muy bien. Claro. En cuanto al tema de las ondas electromagnéticas, redes MES, bueno, pues a ver, te comento. Alguna vez he jugado con el tema de las redes MES en los años 90, ya que, a ver, la idea surge de años atrás, de los primeros intentos eh, con estas, digamos, emisoras de radio amateur, en las cuales te pueden servir de intercom para conectar un módem, lo que era el módem típico que hacía los pitidos aquellos. Ajá. No, pues bueno, le puedes conectar un módem a 9700 bps a esa radio y, bueno, pues tienes una conexión 9600 bps. Esas emisoras normalmente tienen un buen alcance, eh, y la primera vez que jugué con eso y que me interesé por la tecnología de la que estamos tratando hoy, pues fue en los años 90 por ahí. Lo que sí es cierto que hasta tiempo después no volví otra vez a retomar el tema. Ujú, No de networking, a volver al tema de las redes MES, ¿vale? En este caso. Y el tema lo retomé con fuerza cuando conocí a Randy Brito de Luchamés, que me habló del tema y, coño, pues yo en mis años de estudios, en mis años anteriores, había estado tonteando con esa tecnología. ujú, Y buscando un poco las opciones que teníamos en esos momentos, hace 3 años, pues fue cuando empezamos un poco a andar sobre el proyecto, a desarrollar prácticamente desde cero, porque es una tecnología que si bien se remonta años atrás, ujú. lo que serían protocolos de enrutamiento están todavía muy, muy verdes, ¿no? Digamos que hay implementaciones completas utilizando como base direccionamiento IPv4. Ujú. Eh, Que no es suficiente. Ujú, no es suficiente en la mayoría de los casos, puesto que pensemos que una red MES en la que todos son iguales, por decirlo así, iguales a sus semejantes, no puedes confiar en tu semejante. Otra ujú. enseñanza de Satoshi también, Sí. no, no confiar en terceros. Y, y por eso mismo, IPv6 pienso que es esencial en esta tecnología. Actualmente, utilizando IPv6, tenemos básicamente dos opciones Ujú. funcionales. Vas a entrar a un tema un poco técnico, pero dejaste atrás algo que mencionaste que me parece importante, que es compartir internet por redes electromagnéticas. Uh -huh. Ajá. Que no es algo que todos
conocen, ¿no? Pues les llega el internet por cable, pero es una posibilidad que hay que tener en cuenta que existe, ¿no? ¿Y Claro. cuáles son las posibilidades de qué ventajas tú le ves a una mesh network desde este A ámbito ver, electromagnético? ondas electromagnéticas usamos todos los días. O sea, aunque no nos damos cuenta, pues, utilizamos el teléfono móvil, Ah, claro. Ujú, son esto. Vemos la televisión, que muchas veces llega por la antena. ujú, Podemos también obtener la televisión, o sea, la señal de televisión mediante antena parabólica. O utilizamos, por ejemplo, el enrutador de casa, que puede ser un enrutador Wi-Fi, y ujú, también son ondas electromagnéticas. ujú. En este caso, lo que tenemos ante nosotros es una tecnología que hemos venido utilizando desde hace muchos años. Lo único que la hemos venido utilizando de una manera, digamos, entre comillas, centralizada, puesto que requeríamos de un nodo central siempre en cada uno de los escalones, que era el enrutador. Ok. ¿Vale? Ujú, Entonces, si entre enrutadores no hay comunicación, al final la cadena a partir de ese enrutador para abajo se queda sin todo lo que es por arriba. ujú, ¿Vale? O sea, todo lo que está por debajo no van a poder acceder a todos los contenidos que Internet le pueda proveer. O sea, no van a tener acceso a Internet. ujú. ¿Vale? Lo que te comentaba antes, el tema de ya sea censura o sea fallas en rutadores, en servidores DNS, etcétera. Pero al Sí. final siempre hay puntos centrales. Ujú. O, Y una red mesh trata precisamente de eso, de eliminar esa necesidad que tenemos el ser humano digamos, de tener que confiar en otro. exacto. ¿Vale? Sí, y ahí supongo que Randy Brito, él tenía una experiencia con lo que pasó en Venezuela, ¿no? Te contactó, Claro, claro. Sí, justamente hubo una conexión por eso. claro, claro. Y además, justamente en esa época fue la época de los grandes apagones. Ujú, Y además, justo, claro, cosa que aún nos motivó más para darle más fuerte al asunto. claro. En Venezuela apagaron el internet un día por decisión gubernamental. Eso ha pasado no solamente en Venezuela, ha pasado en Túnez, hasta en Afganistán, en Irán, en Y todos es, estos países. claro, y eso por desgracia, además, es que es algo que puede pasar incluso aunque no tenga que ser un país como Afganistán o como Pakistán. Ujú. Es que, En Egipto vamos a ver, también pasó. Egipto, pero es que llegado el caso, tú imagínate que, yo qué sé, el Parlamento de los Estados Unidos o el Congreso o aquí el Parlamento este de la Unión Europea un día deciden que, ¿por qué no? Ujú, WhatsApp le tiene que, por ejemplo, que facilitar sus claves. ¿Tú piensas que WhatsApp se va a negar? Pues no, ujú. evidentemente. Al final son corporaciones que tienen que rendirse Son, claro. y tienen que someterse. Ujú, ¿Vale? Y al final el usuario no tiene más margen de movimiento porque al final dice, bueno, estoy donde están todos. Es que si no, no me puedo comunicar. ujú, Entonces, digamos que se nutre de la necesidad del usuario en ese sentido para obtener esa información. ujú. Y, o, llegado el caso, pues, a ver, estaría muy feo, pero son políticos al fin y al cabo. Al fin y al cabo son políticos. Sí, Claro, sí. Y no ahí tiene. te cuento que, y bueno, yo estuve en China y el internet en China es una burbuja, ¿no? Sí, Eh, y yo creo que o sea, el control del internet en China se da justamente porque hay un control de los enrutadores, ¿no? claro, Y sin duda. de ahí llega el control al usuario final, al chino que está en la verdad, que no puede acceder al internet que está allá afuera, ¿no? Correcto. Y ahí en China muchas veces ha saltado noticia de que Google en un principio no quería someterse a lo que el gobierno chino pretendía que fuera Google, pero al final el mercado decidió y Google decidió someterse, ¿no? Entonces filtraban los resultados a conveniencia de lo que el gobierno les decía. Al final lo que tienes ahí, como bien dices, es como una especie es un espejo o es un holograma de lo que podría ser Internet, ¿no? Ujú. Porque al final es la imagen que ellos quieren mostrarte si vives dentro de China, ¿no? Sí. De la zona de control.
Sí, es la Eso, capacidad de controlar el Internet. Entonces viene mucho este libro de direcciones del que estábamos hablando, ¿no? claro, Que es lo que, entre otras cosas, una red mesh trata de descentralizar. exacto. Ujú. Sí, y bueno, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta una red Mesh Networks? Es una muy buena pregunta que sin duda algunos de ustedes o en el futuro va a ser muy importante afrontar. Y, Seguro. y también, si alguien de ustedes está, o si alguien está interesado en construir una Mesh Network en su ciudad, ¿qué tipo de hardware necesita? ¿Qué tipo de software necesita? ¿Qué tan avanzado está el Vale. tema? A ver, actualmente, bueno, como te comentaba, en cuanto a protocolos de enrutamiento, la cosa está un poco verde. Eh, Podemos utilizar dos vías, dos tipos de protocolos, ¿vale? Voy a hacer una parte un poco más técnica, ¿vale? Aquí, Claro, una isla técnica. perfecto. Eh, Tenemos dos vías, o un protocolo proactivo o un protocolo reactivo. Un protocolo proactivo siempre va a tener una mayor latencia, puesto que vamos a necesitar un espacio que va a ser requerido para el mensaje de control. Y eso va a ser impepinable la mayoría de las veces. Entonces, un protocolo proactivo siempre va a estar de forma proactiva, anexando nuevos nodos, nuevas rutas, digamos, haciendo en cierta manera un mapa de su entorno o de la zona en la que ese nodo requiere acceder a la información, ¿no? Si Ujú. necesita salir a Internet, ese nodo, pues, por ejemplo, el path hacia la salida a Internet. Pero un protocolo reactivo, que es lo que le veo más futuro, lo que te permite es que tú tengas un nodo o un dispositivo Ujú. que actúe como nodo y que hasta que no requieras de información o hasta que la información no requiera de tu dispositivo, ese dispositivo es como si no existiera para la red. ¿Vale? Ujú. No existen mensajes de control. Los mensajes, el único mensaje de control que desencadena el intercambio de información Ujú. es un roll request, que es una petición de ruta. Eh, Ujú. Como por ejemplo el hecho de, pues, enviar un mensaje por WhatsApp y eso, por ejemplo, sería desencadenante de una ruta, de búsqueda de ruta, ¿no? Tú pides al nodo, a tu nodo de alrededor que quieres tener acceso a tal recurso. Y entonces en ese momento se desencadena una serie de peticiones entre nodos para intentar buscarle a ese igual el Ujú. path, Y ¿vale? encontrar el recurso. Y encontrarlo. De esa manera, yo pienso que son más eficientes en cuanto a no requerir de un ancho de banda excesivo para los mensajes de control, las redes que se desarrollan sobre un protocolo reactivo. Ujú. Sí. ¿Vale? Ujú. En este caso, por ejemplo, un protocolo como AODV2. ¿Vale? Eh, a la mayoría de la gente, pues seguramente todo esto que estamos hablando no le interese. Sí. pero sí que es interesante eh, que la gente entienda un poco el concepto. Ujú. O sea, sí, son muchas cosas, pero al final yo creo que con el trabajo un poco de todos se hará un poco más entendible para la mayoría de usuarios. Ujú. Sucede un poco como con el tema de las criptomonedas, ¿no? No es lo mismo hoy día la forma que muchos usuarios, o sea, las interfaces gráficas que tienen, eh, yo lo veo todo mucho más sencillo. Tienes un hardware wallet. Recuerda que yo vengo de la época de cuando no había hardware wallet Ujú. y se hacían las cosas en consola, Claro. ¿vale? Eh, entonces, al final al usuario lo que le interesa es, como tú bien dices, el que esté interesado de verdad, ¿cómo puedo yo montarme una red mesh? Claro. Vale, pues la forma más sencilla que yo creo que la gente podría entrar en este mundo
pues sería mediante si puede adquirir algún hardware que, pues, una placa de desarrollo que no son extremadamente costosas, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, pues mira, tengo aquí para mostrarte alguna, por ejemplo, tengo esta de Texas Instruments, que Sí, me parece que tiene un coste de unos $50 o excelente. así, y trabaja en dos bandas, trabaja en la banda de 915 MHz u 868 para Europa y en la banda de 2,4 GHz. ¿Vale? O sea, trabaja en las dos bandas. El problema que tiene es que no puedes trabajar con las dos a la vez, o una u otra, ¿vale? Pero trabajas, como te digo, puedes trabajar con una u otra, dependiendo también un poco del entorno donde estés, ¿no? Si estás en una zona urbana, quizás te interese más trabajar con una banda por debajo del gigahercio que con 2,4. Y si tienes un nodo visión a su alrededor, como pueda ser en medio del campo, ¿no? Una pradera, pues lo más viable sería utilizar 2,4. Este otro que tengo por aquí es una placa que luego también hablaremos de ella, en referencia al Amazon Sidewalk. También yo creo que anda sobre los $50 o así. Y bueno, pues tengo por aquí también. Excelente que tengas las placas. El hardware es importante que sea abierto, ¿no? Esto es conocido como open hardware o hardware Claro, abierto. Además, va de la eso mano es, del eso open es, software, del código abierto. eso es. Ujú. Sí, correcto, correcto. Estas placas que te he enseñado, aunque son de un fabricante que suele ser bastante hermético, Texas Instruments o esta de NRF, de Nordic Semiconductor, Ujú. eh, las fuentes sí que están, bueno, las fuentes no, pero sí los esquemáticos están disponibles, Ujú. ¿vale? En este caso, lo único que no es disponible es la parte del programador, que sería esta. Otro ejemplo de placa, pues es esta que te comento, que es Ujú. el Turpial que desarrollamos en el 8 mes. Ah, esa Las, es suya. las, Mm. sí, esta placa esta placa la desarrollamos Ujú. precisamente para hacer funcionar la red utilizando esto como base. Y el hardware, las fuentes, en este caso también, y el esquemático están disponibles en los repositorios de GitHub. O Ujú. sea, yo creo que es importante. El software abierto es importante, pero el hardware abierto también. Muy importante también. Sí. Y bueno, tal vez recordar que puede ser muy útil una mesh network con ese hardware que es relativamente barato para lugares lejanos que están lejos de la ciudad, que quieren comunicarse, que no necesitan internet, pero pueden enviar mensajes, pueden incluso utilizar las aplicaciones que utilizas en internet que no consuman mucha energía, pero puedes tener una red mesh network en la mitad de la Amazonía, en la mitad del Claro, desierto, y eso es algo importante saber, aunque sea que la gente sepa que esa es una posibilidad. claro. Recuerdo que me De hecho, comentaste que tenías algunas cosas que quieres tal vez compartir vía sí, la a ver, pantalla. Ujú. a ver, un momento, compartir pantalla, ¿dónde está? Tienes más, compartir pantalla, vale. Trátale de nuevo. Cuando, Te acabo cuando de hacer. digas, ¿Sí? ahí, espera. Vale, 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 vale. A ver, un momentito. Vale. Cuando veas la pantalla, ¿me dices? No la veo. A ver. Mm. eh, participantes. Te dice host ahorita. Ahí, Ah, ahí está. Ahora sí me veo. vale. Ahora Sí. sí, vale, ok. Ujú. Vale. Bueno, aquí lo de Amazon Sidewalk, que luego, si quieres, lo repasamos, ¿vale? Sobre el Interesante el tema tema. de, Ujú. sobre el tema de que comentabas ahora, sobre las grandes distancias, justo estaba buscando este enlace de una prueba que hicimos el 8 mes para un poco para testear el hardware, ¿no? Que estábamos desarrollando. Ujú. Y, y, por ejemplo, con esta placa que te acabo de enseñar, el Turpial, que lo llamamos así,
obtuvimos un alcance de algo más de 7 kilómetros a una Excelente. velocidad, a una velocidad de 250 kbps. Ujú. No está nada mal. Tú ten en cuenta que digamos, lo mejor de una red mesh, digamos, la gran ventaja es que la conectividad no es punto a punto, sino que es multipunto a multipunto. O por decirlo así, es como una especie de conexión omnidireccional. Con lo Ujú. cual, si entre una antena y otra se han cubierto 7 kilómetros, podemos decir que en esa circunferencia el diámetro es de 14 kilómetros. Ujú. Por lo tanto, si ponemos otro nodo en los 7 kilómetros, tenemos un alcance de 14 kilómetros. Y todos los nodos que hay entre medias siguen teniendo la posibilidad de comunicarse, ¿vale? Ujú. Entonces, digamos Esto es que, genial porque significa que no necesitas muchas antenas para cubrir toda una ciudad. claro, tú piensas, por ejemplo, una ciudad, pues yo qué sé, pues como una ciudad como Caracas, ¿no? Pues a lo mejor podrías pensar que por 7 kilómetros vas a necesitar, pues claro, como estamos acostumbrados a pensar en un Internet en estrella, centralizado, punto a punto, pues si piensas que de aquí a aquí son 7, pues yo me quiero conectar, de aquí a aquí van a ser otros 7, y dices, pues voy a necesitar lo menos 100 antenas. Y ahí está el gran error, porque a lo mejor con 4 o 5 antenas tienes una conectividad o una cobertura total, Excelente. al menos en la zona perimétrica, ¿vale? A lo Ajá. mejor con 5 o 6 antenas, por ejemplo. Pero no Y necesitas una gran inversión para dar una alternativa. eso es genial porque si es que en algún momento al gobierno se le ocurre prohibir un tipo de mensajes o regular el Internet al detalle o simplemente apagar el Internet, podrías con pocas antenas cubrir toda una ciudad y con una inversión relativamente baja generar una alternativa también de mensajería que no puede, si es que mandas el mensaje encriptado, no puede nadie leer Correcto, y nadie puede correcto. prohibir. Ujú. Lo único que, a ver, yo destacaría una cosa muy importante. Una red mesh trata, por decirlo así, de resolver el problema de la conectividad. Entonces, el problema del cifrado es algo que queda en una capa superior. Ujú. Una red mesh, en este caso, cuando hablamos de redes mesh inalámbricas, digamos lo que estamos tratando de resolver es el tema de la capa física, en este caso son ondas electromagnéticas, y el problema del enrutado. A partir de ahí ya utilizamos, por decirlo así, protocolos estándar, ¿no? Ujú. Y, y podemos utilizar TCP, UDP, lo que queramos. Podemos utilizar HTTP, HTTPS, podemos hacer conexiones SSH, SSL, lo que queramos. Ujú. Pero eso sí que quiero que quede claro, porque hay un poco de confusión entre lo que es una red mesh y lo que no es una red mesh. Ujú. Ok. Ahí en el enrutado está esta tecnología, se llama IPFS, International Planetary File System. International Interplanetary File Correcto. System. ¿Podría ser útil? Hombre, por supuesto, por Ujú. supuesto. Además, creo que hay tres cosas que en esta conversación van muy bien. Una es las criptomonedas, otra las redes mesh y otro IPFS. Ujú. ¿Vale? Son tres tecnologías que creo que están, o sea, tienen ciertas características muy similares y creo que conjugan muy bien entre ellas. ¿Vale? Sí. Eh, Creo que es importante el apunte este de IPFS, aunque evidentemente puede ser desplegado en un Internet estándar, pero tú imagínate el potencial que puede tener una red mesh si además le añadimos servicios dentro de la propia mesh, ¿no? Por ejemplo, como la posibilidad de albergar pues, un servidor web dentro de la propia mesh, ¿no? Al utilizar IPv6, también damos la posibilidad de que esa página web pueda estar accesible, a lo mejor desde fuera o sea, desde Internet a la MES, ¿vale? Ujú. Por ejemplo, proveer servicios a la MES.
hay gente que podría proveer servicios o gente que podía compartir su nodo, por ejemplo, un nodo de Monero, por ejemplo, y que otras personas pudieran hacer uso de ese nodo para enviar sus Enviar transacciones. transacciones. Sí, Claro. entonces, bueno, yo tengo un par de preguntas que las voy a poner para después. Entonces, excelente esa foto. ¿Tienes tal Sí, vez otro contenido que también nos querías mostrar? sí, bueno, tengo, a ver, aquí quiero también enseñarte por aquí, antes me comentaste sobre el tema de Amazon, si Sí, quieres vamos a ir, o podemos entrarle sobre ahí. un poco, ok, Ujú. podemos entrar al tema de Amazon Sidewalk, Ajá. que, a ver, me parece muy interesante y no estoy nada en desacuerdo con que, por ejemplo, Amazon o Google pueda, digamos así, pero bueno, también hacer uso de esta tecnología, ¿no? Como Ujú. todo al final, si hay algo que es libre, lo puede utilizar tanto el bueno como el malo. Con esto estoy diciendo que Amazon sea bueno o sea malo. Pero sí que puede hacer uso de ella y bueno, como ese es este caso, eh, Amazon ha puesto a disposición de sus clientes, que yo creo que va más orientado a, digamos, a su integración con AWS IoT, por ejemplo. Internet of Things, Internet de las Eh, cosas. exacto, exacto. Va un poco más de esa mano. También quizás para eh, dar un poco más de cobertura a sus dispositivos, ¿vale? Pero es una tecnología que si se me vale decir, es una tecnología que ya es conocida, es LoRa, están utilizando o LoRa o una modulación, digamos, electromagnética FSK, que son tecnologías que, a ver qué te digo yo, FSK, estamos hablando que yo creo que desde que era niño lo he oído hablar de eso, desde que tuve mis primeros conocimientos en el tema de modulaciones, Ujú. FSK o IOK me O ha... sea, tiene su tiempo. claro. Pero bueno, son tecnologías antiguas, LoRa es algo más moderno, pero bueno, están ya probadas y contrastadas. No te van a permitir evidentemente, no te van a poder permitir hacer un streaming, pero sí que le va a dar la posibilidad, por ejemplo, al aspirador de decirle al usuario cuando ha terminado o cuando se le ha acabado la batería, Sí. por ejemplo. Entonces, eso es interesante, el tema de Amazon Sidewalk, que es una mesh network que sacó Amazon, que conecta sus Amazon Echoes, que son estas pseudo Alexas, para los que no conocen lo que es un Echo, es una inteligencia ahí artificial que te escucha y se conecta con otros aparatos del Internet de las Cosas, incluso se conecta con los aparatos de los vecinos y con los Mm, aparatos de la vía pública. Por eso se llama Amazon Sidewalk. Entonces se plantea claro. para la venida de las ciudades inteligentes este tipo de tecnologías. Si a alguno les suena como, no sé, orwelliano o posiblemente Skynet, es porque tiene algo similar, ¿no? Sí, correcto, sí. La tecnología puede irse en esa dirección, las cosas se pueden comunicar entre sí con estas mesh networks y utilizan conexiones como las que nos está comentando Luis. Pero esa misma tecnología está abierta en el GitHub de Amazon y ese Claro. conocimiento está disponible para que cualquier persona que quiera enfrentarse a una censura o que quiera extender su internet más allá de lo que cubre la corporación tal de tu país, la pueda utilizar. Aprendiendo, si es que eres una persona que eres ávida con la tecnología, puedes establecer una mesh network utilizando este tipo de recursos. Me parece excelente. Claro. Sí que comentarte que, como bien dices, una cosa que me gustó de su momento es que Amazon pues, puso a su disposición, entre comillas, hizo su esfuerzo de abrirse a la comunidad y habría algún repositorio para esta tecnología donde el que quiera pues puede un poco pues no hace falta que se compre la placa y empezar a jugar con el simulador de Amazon Sidewalk.
Yo recomendaría, si la gente quiere aprender un poco más sobre el tema de redes mesh, antes de adentrarnos un poco más en Sidewalk, me gustaría recomendar un repositorio donde podrá encontrar un muy buen emulador, un buen simulador de redes mesh en este caso, ¿vale? Lo puedes encontrar aquí en Contiki NG. Es un sistema operativo va un poco enfocado para dispositivos embebidos de tipo microcontroladores y demás, como para estas placas que os he enseñado antes. Y tienen un simulador que se llama Kuya. Ok, perfecto. Entonces, hay más herramientas. Si es que tú quieres Exacto. construir una mesh network en tu ciudad, aquí tienes más herramientas. Me parece muy importante. De nuevo, con 7 antenas está cubierta la ciudad y con una inversión muy baja, lo cual me parece también alucinante. Eh, Claro. si quieres, ya podemos regresar a compartir a conversar fuera de la pantalla compartida. Vale, perfecto, perfecto. Ah, dale. Detener, Sí, le doy, a ver. Vale, es excelente. que no, Sí, ahí no estamos. conozco muy bien el sistema de Zoom Zoom. entonces estoy un Sí, poco perdido. pero excelente que nos mostraste estas fotografías. Es algo posible, es algo que de nuevo puedes plantear en el campo. Es algo que también Mm. puede cubrir una ciudad con Bueno, pocas antenas. Ujú. claro, de hecho, ahora que has dicho el campo, ahora mismo estamos un grupo de amigos, porque al final, como cuando me salí del Ocha, estuve un tiempo diciendo, bueno, voy a alejarme un poco de esto de las redes inalámbricas para descansar un poco la cabeza. Y no sé cómo fue, pero volví otra vez a lo mismo, ¿eh? Es lo Siempre, tuyo. claro, siempre acabo, no sé por qué, pero acabo volviendo a lo mismo. Y ahora estamos empezando un poco a madurar en la cabeza un proyecto para, para llevar o para promover el uso de redes mesh en todos los ámbitos. Entonces el proyecto en sí se llama Mesh for All, que es como decir mesh para todo, ¿no? Mesh for all. Mesh for All. A ver, desde el principio la idea es que sea open source, open hardware y demás, pero de lo que trata es de qué herramientas puede proveer una red mesh, por ejemplo, a un agricultor, ¿vale? O a un ganadero o en la industria, ¿no? O sea, mucha gente habla de Internet of Things, pero realmente, ¿qué aplicaciones tiene? Excelente. ¿Vale? ¿Vale? En este caso, con la comunicación, bien, está claro. Hablar entre personas es algo básico para el ser humano. O sea, cuando el ser humano, al ser seres sociales, necesitamos comunicar. Entonces ahí. Pero luego, cuando lo pasamos a la parte de trabajo, las redes MES también podrían solventar problemas que hoy día, por desgracia, como el tema de tenemos una mayor sequía cada vez, quizás no en las zonas tropicales, pero si nos movemos más para arriba, más para abajo, pues tenemos más años de sequía, tenemos pantanos secos durante varios años, y eso impide, por ejemplo, el riego y también porque muchas veces se riega más de lo que se debería o se riega menos de lo que se debería. Entonces, lo que tenemos sobre la mesa es cómo podemos hacer que, por ejemplo, un agricultor que tiene 3 o 4 hectáreas o tiene muchas más hectáreas, ¿vale? Utilizando la tecnología MES y unos sensores que pueda clavar o que pueda introducir en el terreno para medir la humedad, para medir el pH, para medir ciertos factores de calidad del terreno, esa información pase al agricultor y pueda tomar una decisión en base a esa información. A lo mejor, pues qué sé yo, imagínate que se establece durante
un periodo completo del año, se establece unos riegos periódicos de cada 2 días, ¿no? Igual no es necesario regar cada 2 días porque ha habido una precipitación o no. Ajá. Entonces, a lo mejor el terreno ya está lo suficientemente húmedo. Entonces, el terreno, esa información de cuándo vas a necesitar regar o cuándo vas a tener que hacer ese gasto de agua o cuándo vas a necesitar añadir nutrientes al agua, porque a lo Ujú. mejor tu terreno es pobre para, para, para esa producción. Entonces, ¿Vale? esa comunicación que se da entre los dispositivos va en una mesh network y tiene todo el sentido Claro, del mundo, porque en claro. el campo, supongamos, tienes, no sé, me imagino en el futuro, tienes un dron que está Mm, yendo por la plantación, ese dron está muy lejos, no va a tener una conexión a internet, necesita claro. una red local y Mm, tiene que comunicarse con todos los claro. dispositivos de manera local. Y además es importante, ahí vamos a otra característica que hemos nombrado antes de las redes network, que tienen que ser autorreparables y autoconfigurables. A un agricultor le das una herramienta que simplemente tiene que pincharla en el suelo. O cuando se le acaba la pila a los 3 años, porque utilizaría una pila botón, eh, se le gasta y tiene que cambiar la pila o tiene que cambiar el nodo. Pero tiene que ser algo muy sencillo. O sea, no tiene que ser una compleja configuración donde tenga que estar el hombre ahí con el ordenador. O sea, el agricultor sabe hacer bien su trabajo, que es cultivar el campo, y simplemente lo que se le dan son las herramientas para eso. Excelente. Ya, entonces, la utilidad de las mesh networks está clara que llegó para quedarse y eso es bueno porque Sí, sí, significa que el desarrollo tecnológico, el desarrollo de software, que es algo que tal vez escasea para estas soluciones de libertad, está anclada ahora a algo que tiene su utilidad económica. Entonces podemos confiar en que las mesh networks en el futuro van a desarrollarse y van a existir y va a haber gente que entienda de mesh networks. Y eso es bueno también para la libertad o para la libertad del Internet del futuro, ya regresando un poco más al tema del el futuro del Internet y de cómo se perfila la arquitectura del Internet, ¿no? Vamos por ahí. ¿Cuál tú crees que es el futuro del Internet? ¿Cómo le ves? Eh, si la contestación rápida le veo mal, ¿vale? Pero si quieres que lo desarrollemos, pues lo veo mal, pero espero que todos podamos trabajar un poco en hacerlo un poco mejor. Y si queremos hacerlo un poco mejor, también Internet debería volver a lo que fue en sus orígenes, ¿vale? Eh, yo recuerdo con añoranza, si te digo la verdad, los primeros años de Internet. Incluso recuerdo con añoranza antes de Internet unas plataformas que utilizábamos para intercambio de información, en la cual, bueno, pues no recuerdo exactamente el nombre, pero bueno, utilizábamos un módem marcado por tonos o marcado por pulsos, si nos remontamos muy atrás, en el cual tú llamabas a un servidor que te servía un contenido. La velocidad era terriblemente lenta. Eso te daba tiempo a irte a comer, a tomar el café o lo que hiciera falta. O te puedes hacer la siesta o al día siguiente igual ya habas recibido. A lo mejor era un periódico lo que vas a recibir, ¿no? Pero bueno, es que la velocidad de la época era lo que era, ¿no? Y los primeros años de Internet, recuerdo ese ánimo de libertad, ¿no? Que había en Sí. aquella época, que ahora no lo es. Yo no digo que todo esto sea por la entrada de corporaciones, ¿vale? Porque las corporaciones, evidentemente, han traído cosas buenas también. Pero sí que es cierto que Internet ha acumulado un gran poder y los estados, evidentemente, donde está el poder, quieren controlar ese poder. Sí, Eh, podemos elaborar un poco más en cuáles son las cosas que te preocupan, porque mencionaste que hay unas cosas que te preocupan. a Podemos ver, ser más técnicos, sí, tal vez. Si quieres, puedes ser más técnico al el, respecto. Me preocupa sobre todo que hoy día un gobierno, por ejemplo, te puede dar un clic a un interruptor, por decirlo de una manera rápida, y pueda apagar ese nodo neutro,
que para que muchos lo entiendan, pues al final acaba siendo como un gran rotador, ¿vale? Ujú. De líneas. Y por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de España. En España bastaría a lo mejor con apagar los 4 o 5 nodos neutros que pueda haber para dejar esa comunicación a la península. Y eso puede ir por orden del gobierno. Que a lo mejor, como hemos hablado anteriormente, que está mal visto, ¿no? A lo mejor en una democracia pues puede salir, puede parecer muy tal, ¿no? Pero al final son políticos y al final, si quieren algo, de alguna manera o de otra, lo van a hacer sí o sí. Ujú. Claro, y mencionaste que hay mucho poder en el Internet, entonces, Sí, donde... sí, sí, sí. Y exacto, hay mucho poder y muchos intereses, Ajá. ¿por qué no decirlo también? Pero yo creo que Internet es algo necesario ya en nuestras vidas y cada vez más. Entonces, al final, lo que creo que podemos hacer para mejorar Internet es buscar alternativas a las vías censurables que tenemos hoy día, por ejemplo. Ujú. Y, y una de muchas ellas, o sea, una entre ellas es las redes MES, ¿no? Ujú. Que es lo que hemos tratado hoy. Sí. Creo que es importante eso junto a otra cosa que has apuntado antes, IPFS, por ejemplo, también las criptomonedas, herramientas que nos permitan, de cierta manera, ser dueños de nuestra conexión o ser dueños de nuestro dinero o ser dueños de nuestros archivos y que no pueda ser intervenido ni nuestro dinero, ni nuestra conexión, ni nuestros archivos. Claro. Porque al final la información es el poder. Sí. Y justamente estas tecnologías nos permiten tener poder sobre, para ser redundantes, la tecnología. En vez de que la tecnología de una manera te aplasta por tu ignorancia frente a cómo funciona, está bueno tomar ese conocimiento como poder, como Claro, un poder sobre la tecnología que te libera en ese proceso, que exacto. que poco a poco se va a ver más evidente, ¿no? Porque o se va a centralizar muchísimo como dirección China, o vamos a tener que ponernos las pilas y girar un poco el barco de la tecnología a estas otras expresiones de la tecnología que nos liberan, que podrían liberarnos, como lo que es una mesh network. Claro, incluso, a ver, incluso ya llegados a un extremo, en el ejemplo que poníamos antes, por ejemplo, la ciudad de Caracas, ¿no? Imaginemos que hubiera pues, los nodos suficientes como para dotar de cobertura nodos potentes y unos nodos más pequeños que pues tú puedas tener en tu casa y no sé qué. Muy probablemente todas las comunicaciones que la gente en la ciudad hiciera con gente de la ciudad no debieran o no deberían de salir a Internet, sino que toda esa comunicación se quedaría dentro de la red MES, con todo lo bueno que eso conlleva. Ujú. ¿Vale? Cosas buenas, pues por ejemplo, que en ningún momento el ISP va a tener el control sobre esa conexión. Y cosas malas, que como también te decía antes, las redes MES están en un momento un poco verde todavía. Hay mucha tecnología que hay que pulir todavía. Ujú. Estamos todavía pasando de drafts que están en la web de la IETF, Ujú. de draft a algo conciso, como puede ser los protocolos de enrutamiento o protocolos digamos, para hacer saltos de canal de una manera pseudo inteligente. Salto de canal, digamos, para que no utilizar siempre una misma banda, sino que ir saltando de forma pseudo aleatoria entre bandas, ¿no? Ajá, De tal manera que añadimos un sistema un poco más robusto ante la censura. excelente. O sea, tú puedes hacer un jamming de una banda, Ujú. digamos, puedes acaparar una banda, pero no puedes acaparar todo el espectro radioeléctrico. Ujú. Entonces, ¿Vale? aquí hay esos enormes estos enormes buses del gobierno que tienen
antena que anda buscando señales y que te parquean. Aquí, literalmente, cuando se puso feo, parquearon afuera de mi casa, que estaba vigilando toda la conexión del internet que salía de esta casa. Eh, Eso no podría, digamos, intervenir ahí, no podría plantear como una pantalla al internet de una persona, porque estás utilizando un internet o una red, una conexión alternativa. Claro. Ujú. Hombre, Son, sí que, a ver, ellos pueden, a lo mejor seguramente puedan tener bloqueado un espectro muy amplio, ¿no? ujú. Pero no pueden cubrir todo el espectro, eso es inviable. Ok, se sonaría además. Muy probablemente. Sí, Cuando tengas un zumbido ahí todo el rato en la cabeza, preocúpate. es porque está ahí el automóvil del gobierno. Es porque está dentro. Sí, increíble, ¿no? Estas son herramientas de una ciberguerra que se está dando ahora por la libertad del Internet. No es algo de las películas, esto es algo que se está dando ahora. Y para los que entienden la situación, la complicada situación del Internet, que se está yendo hacia, desde mi punto de vista, hacia el modelo de China, ya pronto le van a poner ahí sus puntos de ciudadanía y la cédula para poder entrar al internet con tu número de cédula, tu número de identificación. Entonces ahí la gente se va a dar cuenta lo importante que son estas herramientas. Luis, ha sido un gustazo, un gran gusto conversar contigo. ¿Tienes Un algo más placer. que quisieras compartir con nosotros? Bueno, yo creo que ya hemos abarcado una parte importante, sobre Sí. todo para un poco a ver si alguien despierta su interés, ¿no? por esta tecnología, Ujú. que creo que es algo muy bonito, ¿no? Muy interesante, por otro lado. Sí, Y sobre todo que pienso que va a tener un gran futuro. sí, sí. Sí, ¿cómo te pueden contactar a ti, Luis? Cualquier persona Bueno, interesada. pues yo en Twitter, mi nombre es luisan00, luisain00, y en GitHub también. Creo que son los canales los que más me muevo ahora mismo, Ujú, por Twitter o por GitHub. ¿Vale? Entonces, cualquiera de ambos sitios, o por Telegram también, creo que mi nombre es público también. ujú. Entonces, por cualquier canal estoy accesible. Sí, excelente, Luis. Bueno, Luis, te deseo lo mejor en el proyecto Mesh for All, que estoy seguro que pronto escucharemos más de él y como dijimos, tiene mucho futuro. Y bueno, Luis, ha sido un gusto conversar contigo. Un placer, Alejandro. Mm. Ok, amigos, espero que les haya interesado esta conversación. Les mando un gran abrazo y estamos en contacto.